Rachel Daniels había perfeccionado el arte de la invisibilidad en la base celestial Alpha. A sus 34 años, su cabello ondulado permanecía recogido en el mismo moño reglamentario que había usado durante 8 años. Una costumbre de la época en la que los hilos sueltos podían causar un desastre en la cabina de una nave espacial. Sus ojos esmeralda, antes agudos como la escarcha estelar, ahora evitaban el contacto con aquellos que la veían como nada más que otra llave inglesa con un mono descolorido. El hangar de mantenimiento bullía con la actividad previa al amanecer cuando llegó a las 0500. Sus botas sólidas magnéticas resonaban contra los pisos de metal que habían sido testigos de décadas de operaciones interestelares. Los demás mecánicos la llamaban profesora a sus espaldas, en referencia a su hábito de leer manuales técnicos durante los descansos de las comidas y a su asombrosa habilidad para diagnosticar problemas en las naves espaciales que dejaban perplejos a los técnicos superiores. Lo que no sabían era que Rachel Daniels había sido una vez la capitana Rachel Hayes, la líder de escuadrón más joven en la historia de la Fuerza de Defensa Galáctica. Hace 10 años, comandó 6 Starfire X-3 Raptors en la Operación Escudo Celestial, liderando a los mejores pilotos de la humanidad en lo que debería haber sido una misión diplomática de rutina al sistema Próxima Centauri. En cambio, se convirtió en la pesadilla que puso fin a su carrera y comenzó su exilio. La traición había venido del comandante Vincent Keller, su mentor y oficial al mando. Inteligencia vendida a los rebeldes centuranos. Las coordenadas se filtraron a las fuerzas enemigas. 4 pilotos muertos en una emboscada que nunca debió ocurrir. Cuando se retiraron los escombros y comenzaron las investigaciones, aparecieron pruebas falsificadas que retrataron a Rachel como la comandante imprudente que había ignorado las advertencias y había llevado a su escuadrón a una trampa obvia. El tribunal había sido rápido y despiadado. La capitana Rachel Hayes fue despojada de su rango, de su estatus de vuelo y de su identidad. Solo el almirante Thomas Bradford, su antiguo instructor en la academia, creyó en su inocencia. Pero su traslado al Comando Europa se produjo días antes de que pudiera intervenir. La red de oficiales corruptos de Keller enterró la verdad bajo montañas de evidencia fabricada. Ahora, 8 años después, Rachel existía en las sombras de su vida anterior. Cada acoplamiento de potencia que inspeccionaba, cada sistema de propulsión que reparaba era al mismo tiempo una tortura y una salvación, lo suficientemente cerca como para tocar las máquinas que amaba, pero con el único derecho de no poder pilotarlas. Había cambiado legalmente su nombre, alterado su apariencia y desaparecido entre las filas del personal de mantenimiento, donde su verdadera identidad permaneció oculta. La cápsula de carga reconvertida que le servía de alojamiento se encontraba en un rincón olvidado de la base, escondida entre un depósito de combustible y unidades de almacenamiento abandonadas. Dentro, debajo de una cuna estándar, había una pequeña caja de metal que contenía 3 artículos. Una insignia de escuadrón deslustrada con 4 estrellas, un holograma de un joven capitán de pie junto a su Starfire y una carta escrita a mano del teniente Marcus Torres, uno de los pilotos que murió bajo su mando. Escrito apenas unas horas antes de la misión que lo mató. Capitán, decía la carta escrita con la cuidadosa letra de Marcus. Pase lo que pase ahí fuera, quiero que sepas que confiamos plenamente en ti. Eres el mejor piloto con el que cualquiera de nosotros haya volado jamás. Nos vemos en el otro lado, Torres. Cada mañana a las 4:30, Rachel recorría el perímetro de la base en la oscuridad. Sus pies encontraban el mismo camino que habían trazado durante 8 años. El dolor físico ayudó a ahogar el dolor emocional, el recordatorio constante de 4 vidas perdidas y una verdad enterrada bajo capas de corrupción y mentiras. Mientras trabajaba en una inspección de rutina de un estabilizador gravitacional, el sargento técnico superior Jake Wilson se acercó con su habitual mezcla de respeto profesional y familiaridad casual. Wilson era una de las pocas personas en la base que la trataba como algo más que una mecánica más, aunque no tenía idea de por qué ella parecía entender los sistemas de las naves espaciales mejor que técnicos con el doble de experiencia. Daniels, tenemos una situación en desarrollo. Wilson lo dijo,
y su voz tenía un tono de preocupación. La primera delegación diplomática oficial de Centurion llegará la próxima semana para las conversaciones de paz de Nova, y tenemos poco personal en el equipo de mantenimiento del Chimera PX-9. Te pongo a cargo de los detalles. Las manos de Rachel se detuvieron sobre la llave inglesa que había estado girando. La Chimera PX-9 fue la nave espacial híbrida más nueva de la Fuerza de Defensa. Una maravilla tecnológica que resultó del primer proyecto de ingeniería conjunta Centuriona humana exitoso, capaz de ingresar a la atmósfera como un transbordador o de viajar interestelar a velocidades cercanas a la de la luz. Entendido, sargento, respondió ella, manteniendo la voz firme a pesar de la oleada de anticipación. Trabajar en la Quimera sería lo más cerca que estaría de realizar operaciones de vuelo reales desde que comenzó su exilio. Wilson estudió su reacción con curiosidad. Parece que ya estás bastante familiarizado con las especificaciones. La mayoría de los técnicos necesitan semanas para sentirse cómodos con estas aves, especialmente con la integración de tecnología alienígena. Me gusta estar al día con las nuevas tecnologías, dijo Rachel simplemente, volviendo a su trabajo. Nunca se sabe cuándo el conocimiento puede resultar útil. Pero lo que no mencionó fue que había pasado incontables horas fuera de trabajo estudiando los sistemas Quimera, atraída por la nave espacial como una polilla a la llama. En sus sueños, ella todavía volaba, no en los lentos transbordadores de transporte que se había visto obligada a mantener, sino en casas de última generación y naves espaciales híbridas que ampliaban los límites de lo posible. Mientras Wilson se alejaba, Rachel se permitió un momento de anticipación. Las conversaciones de paz de Nova traerían a pilotos de élite y dignatarios de toda la galaxia para probar sus habilidades diplomáticas contra la frágil alianza centurana humana. Durante 8 años había observado desde la barrera cómo otros volaban en las misiones que ella una vez había comandado. La semana que viene estaría más cerca de la acción de lo que había estado desde su caída en desgracia. No tenía idea de que la misión diplomática se convertiría en el escenario de una confrontación que destrozaría su invisibilidad cuidadosamente construida y la obligaría a elegir entre la seguridad de las sombras y la peligrosa luz de la verdad. El primer desafío ya estaba siendo planteado, aunque ella no lo reconocería hasta días después. El capitán Derek Harrison, líder del vuelo de escolta diplomática, ya había comenzado a hacer bromas acerca de permitir que los mecánicos observaran de cerca el trabajo real de los pilotos. Su crueldad casual pronto se convertiría en algo mucho más peligroso, una humillación pública que tendría consecuencias negativas que él no podía imaginar. Mientras Rachel aseguraba sus herramientas y se preparaba para la larga caminata de regreso a su contenedor, no tenía idea de que su pasado estaba a punto de chocar con su presente de la manera más pública posible. El fantasma del uniforme de mantenimiento estaba a punto de descubrir que algunas verdades se negaban a permanecer enterradas para siempre. El primer contacto con la arrogancia se produjo durante la reunión informativa de la misión Nova Peace. La sala de conferencias estaba repleta de testosterona y energía competitiva mientras los pilotos de 5 bases diferentes se reunían para revisar los protocolos de escolta diplomática. Rachel estaba parada en la esquina trasera, con un bloc de datos en la mano, vistiendo el uniforme invisible del personal de apoyo, presente pero desapercibida, esencial pero no reconocida. El capitán Derek Harrison captó la atención de la sala como si fuera un hombre nacido para ello. Educado en la tierra y con conexiones políticas, representaba todo contra lo que Rachel había luchado una vez en la red de operaciones de vuelo interestelar del viejo muchacho. La influencia de su familia le había permitido avanzar rápidamente en su carrera en la escuela de vuelo, y sus conexiones le aseguraron que nunca tendría que enfrentarse al tipo de escrutinio que podría acabar con su carrera. Caballeros, comenzó Harrison, su voz tenía la arrogancia casual de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. Señora y señora, añadió con un gesto condescendiente hacia la mayor Jennifer Cross, la única piloto del grupo. Esta semana, vamos a mostrarles a nuestros visitantes centauros lo que pueden hacer los pilotos humanos de verdad. Rachel apretó la mandíbula al escuchar los comentarios desdeñosos de Harrison sobre el equipo de mantenimiento.
En su mundo, los pilotos eran guerreros, y todos los demás eran personal de apoyo, intercambiables, prescindibles y apenas dignos de reconocimiento. Ella ya se había topado con ese tipo de personas antes. Oficiales que confundían privilegio con competencia y confundían conexiones políticas con habilidades reales. Después de la sesión informativa, Rachel comenzó su inspección de Chimera Alpha 7, la nave espacial que Harrison pilotaría. La nave híbrida era una obra maestra de ingeniería. Sus dos motores cuánticos eran capaces de producir más de 4.000 terajulios cada uno. Mientras repasaba la lista de verificación previa al vuelo, sus manos se movían con precisión inconsciente, la memoria muscular de miles de horas en cabinas similares guiaba sus movimientos. Disculpa, cariño. La voz de Harrison tenía el tono condescendiente de alguien que se dirige a un niño. Necesito hacer mi recorrido previo al vuelo. Entonces, si pudieras terminar tu pequeña inspección y salir de mi camino, sería genial. Rachel levantó la vista de la carcasa del motor que había estado examinando. Sus ojos verdes se encontraron con los de él por un momento antes de volver a concentrarse en su trabajo. Solo estoy completando la verificación final del sistema. Señor. Terminado en 2 minutos. Que sea uno solo, respondió Harrison con voz endurecida. No tengo tiempo para esperar el mantenimiento para jugar con los botones. Ellos no entienden. Por ahora esto es un trabajo piloto. Las palabras dolieron más de lo que Rachel esperaba. 8 años de ocultación no habían aliviado el dolor de ser despedida por hombres que no podían igualar su peor día en la cabina. Terminó su inspección en silencio, recogiendo sus herramientas mientras Harrison hacía gestos exagerados de impaciencia. Mientras descendía de la nave espacial, Harrison gritó lo suficientemente fuerte para que los pilotos cercanos lo oyeran. Intenta no romper nada mientras no estoy, cariño. Estas máquinas valen más de lo que ganarás en toda tu vida. La risa recorrió el grupo de pilotos, la relajada camaradería de quienes se consideraban superiores a todos los demás. Rachel sintió que se sonrojaba, pero siguió caminando, negándose a darles la satisfacción de una reacción. El sargento técnico superior Wilson presenció el intercambio desde el otro lado de la línea de vuelo. Su expresión se oscureció por la ira. Había trabajado con Rachel durante 3 años y sabía que ella era la técnica más competente de su equipo. Ver la crueldad casual de Harrison despertó un sentimiento de protección en el suboficial mayor. Daniels, gritó Wilson mientras Rachel guardaba su equipo. Camina conmigo. Se alejaron de la nave espacial. Wilson, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No tienes por qué aguantar ese trato de nadie, seas capitán o no. Puedo presentar una queja por conducta poco profesional. Rachel negó con la cabeza rápidamente. No vale la pena, sargento. He oído cosas peores. Ese no es el punto, insistió Wilson. Harrison cree que puede tratar a la gente como basura porque papá es consejero de la Federación y tiene contactos en el mando de la flota. Alguien tiene que bajarle los humos. Mientras hablaban, ninguno notó que la mayor Cross se acercaba hasta que ella habló. No pude evitar oírlo. Derek es un imbécil, pero también intocable. Dinero familiar, conexiones políticas y la competencia justa para evitar que lo castiguen. Llevo 2 años intentando ponerlo en su sitio. Wilson observó a Cross con interés. A pesar de ser la única mujer del grupo de pilotos, se había ganado su puesto gracias a una habilidad y determinación innegables. Su advertencia sobre Harrison tenía peso. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Wilson. Cross miró a su alrededor para asegurarse de que no los oyeran. Harrison tiene una debilidad. Su ego. No puede resistirse a un desafío, sobre todo a uno que lo haga quedar bien delante del público. La pregunta es si estás dispuesto para arriesgarse y aprovecharlo. Rachel sintió un escalofrío de anticipación, aunque no podía explicar por qué. Algo en el tono de Cross sugería que el mayor tenía en mente algo más que presentar quejas por los canales adecuados. ¿Qué tipo de riesgos?, preguntó Wilson. Antes de que Cross pudiera responder,
El sonido de los sistemas de propulsión llenó el aire mientras la quimera de Harrison despegaba para su primer vuelo de escolta diplomática. La nave espacial se elevó suavemente, pasando del modo de vuelo vertical al horizontal con precisión de manual. Rachel observó con interés profesional, notando la técnica del piloto y encontrándola competente pero normal. «Es bueno», admitió Cross a regañadientes. «No excelente, pero lo suficientemente bueno como para respaldar la mayoría de sus palabrerías. El problema es que nunca se ha enfrentado a una competencia real». El pulso de Rachel se aceleró a su pesar. Había algo en la voz de Cross que sugería que el mayor sabía más sobre competencia de lo que dejaba entrever. Mientras la quimera de Harrison desaparecía en la distancia, Cross regresó al grupo. La misión de la delegación dura 5 días. Al final, o Harrison aprende algo de humildad, o demuestra. Es tan bueno como se cree. De cualquier manera, será interesante verlo. Wilson frunció el ceño. No estarás planeando nada que pueda meter a la gente en problemas, ¿verdad? Cross sonrió, pero había una expresión de firmeza. A veces, sargento, la mejor manera de lidiar con los abusadores es darles exactamente lo que piden. Mientras los tres se separaban, Rachel sintió la familiar sensación de estar en una encrucijada. Durante 8 años, había elegido la seguridad sobre la confrontación, la invisibilidad sobre la reivindicación. Pero algo en la crueldad despreocupada de Harrison había despertado sentimientos que creía enterrados para siempre. Esa noche, sola en su compartimento de carga, Rachel abrió la caja metálica debajo de su catre y contempló el holograma de su yo más joven. De pie junto a un Starfire X-3 Raptor, la mujer de la imagen irradiaba confianza y determinación, cualidades que le habían sido arrebatadas junto con su rango y sus alas. Pensó en la carta del teniente Torres, su absoluta confianza en sus habilidades y los 4 pilotos que habían muerto por la traición de Vincent Keller. Sus muertes sabían. La atormentó durante 8 años. Pero la arrogancia de Harrison le devolvió un sentimiento que casi había olvidado. El deseo ardiente de demostrar que la habilidad y el coraje importaban más que las conexiones y la política. Rachel cerró la caja e intentó dormir, pero sus sueños se llenaron del sonido de los motores y el recuerdo de la sensación de volar. El día siguiente traería nuevas oportunidades para que Harrison demostrara su carácter, y Rachel comenzaba a sospechar que el mayor Cross tenía planes que iban mucho más allá de la simple observación. El tercer día de la misión Nova Peace trajo consigo una crisis inesperada que lo cambiaría todo. La delegación Centurión llegó con una sorpresa. Su embajador, Krasak, y su equipo de seguridad insistieron en inspeccionar personalmente las naves de escolta humana, alegando la necesidad de confianza mutua tras incidentes pasados. Sus imponentes figuras de piel azul se elevaban incluso sobre los humanos más altos mientras caminaban por el hangar, con sus manos de 4 dedos señalando varios componentes de la nave espacial. El comandante Gregory Stone, el comandante de la base cuya carrera se había basado en maniobras políticas más que en liderazgo, solo veía problemas donde otros podrían ver oportunidades. «Esto es un desastre», murmuró Stone durante la emergencia. Reunión informativa. Los centurianos exigen ver nuestros protocolos de vuelo en acción y quieren demostraciones de las capacidades de nuestros pilotos. Si esto sale mal, 8 años de progreso diplomático podrían deshacerse en una tarde. El capitán Harrison, recién salido de otra impecable misión de escolta, se reclinó en su silla con una sonrisa que Rachel había llegado a asociar con problemas. Su éxito durante los últimos 2 días había inflado su ya considerable ego, y ella podía ver las ruedas girando detrás de sus ojos calculadores. «En realidad, comandante», dijo Harrison, y su voz tenía el tono de alguien que está diciendo un chiste. «Tengo una solución que podría resolver varios problemas a la vez». El mayor Cross, sentado al otro lado de la sala de reuniones, captó la mirada de Rachel con una expresión que decía, «Aquí viene». Los últimos 2 días habían visto crecer la arrogancia de Harrison con cada vuelo exitoso. Su trato hacia el personal de tierra se está volviendo cada vez más despectivo y cruel.
El equipo de mantenimiento ha estado haciendo muchas preguntas técnicas sobre la quimera, continuó Harrison, mientras su sonrisa se ampliaba. Quizás es hora de que les demos una verdadera educación. Muéstreles por qué mantenemos estándares tan estrictos para la certificación de pilotos. El comandante Stone frunció el ceño. ¿Qué es exactamente lo que está usted sugiriendo, capitán? Ponga a uno de los técnicos de mantenimiento en una quimera durante 5 minutos mientras nuestros invitados centuranos observan. Déjales ver con qué se enfrentan los verdaderos pilotos. Será educativo para todos. Entenderán mejor su lugar y conseguiremos buenas imágenes para los archivos diplomáticos. Rachel sintió que se le formaba hielo en el estómago. Ella sabía exactamente hacia dónde se dirigía esto, y todos sus instintos le gritaban que encontrara una excusa para estar en otro lugar. Pero el sargento técnico superior Wilson le había asignado específicamente la tarea de supervisar esta sesión informativa, y marcharse ahora solo atraería una atención no deseada. El mayor Cross se inclinó hacia adelante. En realidad no es una mala idea, Derek. El intercambio cultural tiene valor. ¿A quién tenías en mente? La sonrisa de Harrison se volvió depredadora mientras sus ojos recorrieron la habitación y se posaron en Rachel. Daniels es el que ha estado haciendo la mayor cantidad de preguntas acerca de los sistemas Chimera. Parece creer que entiende cómo funcionan estos pájaros. ¿Por qué no le damos un asiento en primera fila? Los centuriones pueden ver cómo capacitamos a nuestro personal de apoyo. La habitación quedó en silencio excepto por el zumbido de los sistemas de soporte vital y el sonido distante de los motores de las naves espaciales. Rachel sintió que todas las miradas se volvían hacia ella, midiéndola, juzgándola, preparándose ya para entretenerla a su costa. Su pulso retumbaba en sus oídos mientras los recuerdos de tribunales y humillaciones regresaban a ella. El comandante Stone estudió a Rachel con la mirada calculadora de un hombre que sopesa los riesgos políticos, solo las cuestiones de responsabilidad. Nos aseguraremos de que ella firme todas las exenciones del libro, interrumpió Harrison. 5 minutos, protocolos de seguridad estándar, solo arranque del motor. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué en realidad? Rachel pensó sombríamente. Podía pensar en una docena de formas en las que esto podría resultar contraproducente, empezando por la posibilidad muy real de que la memoria muscular pudiera traicionar su tapadera. 8 años de ocultación le habían enseñado a tener autocontrol. Pero sentarse nuevamente en la cabina podría despertar reflejos que había trabajado duro para suprimir. No creo que sea necesario, dijo en voz baja, esperando desviar la atención. Me siento perfectamente cómodo con mis funciones actuales. La expresión de Harrison se endureció. Pero insisto, has sentido mucha curiosidad por los procedimientos piloto, Daniels. Esta es tu oportunidad de ver lo que te has estado perdiendo. A menos que tengas miedo. El desafío quedó en el aire como un guante lanzado. Rachel reconoció la trampa del refugio y sería etiquetada como una cobarde. Si lo aceptara, se estaría exponiendo a una humillación pública. Harrison había orquestado esto perfectamente con testigos y una audiencia garantizada. El mayor Cross habló inesperadamente. En realidad, esto podría ser valioso para la comprensión entre especies. Los centuriones han expresado interés en cómo capacitamos a diferentes roles del personal. Rachel lanzó una mirada de soslayo, preguntándose si el mayor estaba ayudando o empeorando las cosas. La expresión de Cross permaneció neutral, pero algo en sus ojos sugería que estaba jugando un juego más profundo. El comandante Stone tomó su decisión con el aire de alguien ansioso por delegar responsabilidades. Bien. 5 minutos. Arranque del motor únicamente con protocolos de seguridad completos. Wilson, asegúrate de que tu técnico firme todas las exenciones de responsabilidad que tenemos. Y Harrison, asegúrate de que esto siga siendo educativo. Los centuranos están mirando. Cuando finalizó la sesión informativa, Rachel se encontró atrapada en una red que ella misma había creado. Alejarse ahora plantearía preguntas que no podría responder,
pero sentarse en esa cabina podría exponer todo lo que había trabajado para ocultar. Wilson se acercó a ella con la preocupación escrita en su curtido rostro. Daniels, no tienes que hacer esto. Harrison se está portando como un idiota y todo el mundo lo sabe. Está bien, sargento, respondió Rachel, aunque su voz no delataba la agitación que la embargaba. 5 minutos en la cabina no me van a matar. Nada, pero mientras firmaba una renuncia tras otra, cada documento un recordatorio de lo mucho que había caído de su anterior estatus, Rachel no podía evitar la sensación de que estaba renunciando a algo más que responsabilidades legales. Estaba renunciando a 8 años de anonimato cuidadosamente construido. La mayor Cross se quedó después de que los demás se fueran, fingiendo revisar los horarios de vuelo mientras vigilaba a Rachel. Cuando se quedaron solas, habló en voz baja. «Sabes, Daniels, te he estado observando trabajar con estas aves estos últimos días. Entiendes la integración de sistemas mejor que la mayoría de los pilotos que conozco. ¿Dónde aprendiste tanto sobre tecnología avanzada de propulsión?» La pregunta fue casual, pero Rachel percibió un matiz de genuina curiosidad. «Manuales técnicos, sobre todo. Me gusta entender en qué estoy trabajando». Cross asintió lentamente. «Esa es una dedicación admirable. La mayoría de los de mantenimiento se centran en sus sistemas específicos. Pareces ver el panorama general». Había algo en el tono de Cross que hizo que Rachel se preguntara si la mayor sospechaba más de lo que dejaba entrever. Pero antes de que pudiera analizar el comentario, la voz de Harrison resonó por todo el hangar. «Daniels, hora de tu lección de vuelo. Espero que no te marees fácilmente en el espacio. Nuestros amigos azules te esperan». La multitud que se había reunido era mayor de lo que Rachel esperaba. Se había corrido la voz por las redes de comunicación informales de la base, y docenas de miembros del personal habían encontrado motivos para estar cerca de la pista de vuelo. Algunos llevaban dispositivos personales listos para grabar lo que esperaban que fuera un espectáculo divertido. Más intimidantes eran los 7 dignatarios centuranos que formaban un semicírculo cerca de la quimera. Sus cuerpos altos y delgados y sus ojos facetados no delataban sus pensamientos, pero Rachel podía sentir la mirada colectiva estudiándola con una intensidad alienígena. El más alto de ellos, el embajador Krasak, llevaba una armadura ceremonial que brillaba bajo las luces del hangar. La Chimera PX-9 se asentaba en la pista como un depredador en reposo. Sus líneas elegantes y su diseño híbrido representaban la vanguardia de la tecnología interestelar. Rachel se acercó con la firmeza de quien se negaba a mostrar miedo, aunque su corazón latía con tanta fuerza que era audible por encima del ruido ambiental. El traje de vuelo que le habían dado era un modelo de entrenamiento, deliberadamente mal ajustado y con manchas que sugerían que había sido sacado del fondo de un armario. El casco era peor. Una visera rota y un sistema de comunicación desactivado que le impediría pedir ayuda si algo salía mal. Mientras Rachel subía a la cabina, el familiar abrazo del asiento del piloto y las superficies de control desencadenó un torrente de recuerdos tan intensos que tuvo que agarrarse a los lados de la cabina para estabilizarse. 8 años se disolvieron en un instante, y volvió a ser la capitana Rachel Hayes, subiéndose a su Starfire antes de la misión que lo cambiaría todo. La multitud, abajo, más cerca, los dispositivos grababan, las voces se alzaban anticipando el entretenimiento. La voz de Harrison atravesó el ruido con crueldad practicada. «Recuerda, Daniels, quédate ahí sentado y trata de no tocar nada importante. Estos controles son un poco más complejos que una llave inglesa y un juego de llaves de tubo». Risas de la multitud humana, pero Rachel apenas las oyó. Sus ojos escudriñaban el panel de instrumentos con precisión reflexiva, notando las diferencias entre esta cabina y el caza que una vez comandó, pero reconociendo las similitudes fundamentales que conectaban a todas las naves espaciales. Sus manos se cernían sobre la secuencia de arranque, temblando no de miedo, sino por el esfuerzo de mantenerse a cubierto. Cada interruptor, cada indicador, cada control la llamaba con una comodidad familiar.
El sistema del Chimera le cantaba como su canción favorita. Y por primera vez en 8 años, Rachel se sintió como en casa. El mayor Cross, observando desde la multitud, notó algo que otros pasaron por alto. Las manos de Daniels no temblaban de nerviosismo. Temblaban de moderación. La forma en que se había movido durante las comprobaciones previas al vuelo, el ajuste automático de controles y asientos, su inconsciente familiaridad con la ergonomía de la cabina. Indicaba una experiencia muy superior a la que cualquier técnico de mantenimiento debería poseer. El dedo de Rachel se cernía sobre el encendido del motor mientras las burlas de la multitud se convertían en ruido blanco. En el bolsillo del pecho, llevaba la insignia del escuadrón Tarnis con 4 estrellas, un recordatorio de los 4 pilotos que le habían confiado sus vidas y habían pagado el precio máximo por la traición de Vincent Keller. Había llegado el momento de la verdad. Podía quedarse allí sentada pasivamente, dejar que Harrison tuviera su espectáculo y retirarse a la seguridad del anonimato. O podía honrar la memoria de los caídos mostrando a esta multitud, humanos y centuranos por igual, como era la verdadera habilidad. Pero algo inesperado ocurrió. El embajador Krasak dio un paso al frente. Su traductor emitió una voz metálica. Esta demostración es insuficiente. Si vamos a confiar a pilotos humanos tareas de escolta, debemos ver capacidad genuina. Sus ojos facetados se fijaron en Harrison. Sus naves afirman ser quimera, con diseño tanto humano como centurano. Sin embargo, solo nos muestran orgullo humano, no habilidad. La sonrisa de Harrison flaqueó. Embajador, no les aseguro nada, interrumpió Krasak, levantando la mano con 4 dedos. Prueba. El tratado depende del respeto mutuo. Muéstrenos lo mejor de ustedes, no sus burlas. La delegación centurana parloteó entre sí, su lenguaje era intraducible, pero su descontento era evidente. El comandante Stone palideció al ver que 8 años de trabajo diplomático estaban al borde del abismo. En ese momento, Rachel tomó su decisión. Su entrenamiento e instintos habían sido reprimidos durante 8 años, pero nunca se habían quebrado. Mientras sus manos se dirigían a los controles, Rachel Daniels comenzó a desaparecer, y la capitana Rachel Hayes empezó a emerger de las sombras. Los motores de la quimera rugieron con una precisión que pilló a todos desprevenidos. Lo que debería haber sido una secuencia de arranque vacilante y amateur se desarrolló con precisión quirúrgica. Cada sistema se activó en perfecto orden. El motor cuántico alcanzó el estado operativo con la fluidez de la experiencia absoluta. La sonrisa burlona del capitán Harrison se desvaneció mientras observaba los procedimientos de arranque a través de las puertas abiertas del hangar. 47 comprobaciones completadas en 90 segundos. Un proceso que le llevaba a la mayoría de los pilotos 3 minutos completos. Las risas anticipadas de la multitud se apagaron, reemplazadas por murmullos confusos al presenciar algo que no cumplía con sus expectativas. Control celestial. La voz de Rachel se escuchó clara y profesional a través de la radio que había activado manualmente. Quimera X-Ray 7 solicitando autorización de salida para vuelo de demostración. El controlador de tráfico aéreo, un joven aviador que solo había oído historias sobre procedimientos de radio perfectos, balbuceó su respuesta. Quimera X-Ray 7, no lo eres. La voz del comandante Stone se abrió paso en la frecuencia de comando, aguda, con autoridad y creciente alarma. ¿Quién demonios autorizó esto? Sáquenla de esa nave espacial inmediatamente. Pero Rachel ya había liberado los cierres magnéticos. La quimera se elevaba verticalmente con un propósito deliberado. La multitud se dispersó mientras la estela de los propulsores levantaba polvo y escombros. Sus dispositivos seguían grabando, pero sus burlas silenciadas por la innegable realidad que se desplegaba ante ellos. La delegación centurana, sin embargo, no se movió. La expresión del embajador Krasak, en la medida en que los humanos podían leer los rostros centuranos, mostraba algo que podría haber sido interés. Mayor Cross observó con fascinación profesional cómo la quimera despegaba con una suavidad que denotaba maestría absoluta.
La nave se elevó verticalmente antes de iniciar el vuelo hacia adelante con un movimiento fluido. Una maniobra que requirió una coordinación perfecta de los vectores de empuje y los campos de estabilización. «Excelentes estrellas», susurró un miembro del equipo de mantenimiento. «Ella realmente lo está volando». El rostro de Harrison pasó por una mezcla de confusión, ira y algo cercano al miedo. «Se va a estrellar», anunció a cualquiera que quisiera escucharlo. «Los técnicos de mantenimiento no están capacitados para esto. Alguien tiene que detenerla antes de que se suicide». Pero Rachel tenía otros planes. Ella empujó la quimera en una escalada vertical, probando sus límites mientras la multitud de abajo observaba en un silencio atónito. A 20.000 pies, ejecutó un giro perfecto en forma de cabeza de martillo, girando la nave espacial sobre su eje antes de sumergirse nuevamente hacia la Tierra. La recuperación fue la típica de un libro de texto, saliendo exactamente a 1.000 pies con fuerzas G que habrían dejado inconscientes a los pilotos menos capacitados. Los parámetros de la misión diplomática exigían una demostración de capacidad de respuesta rápida, localizar una baliza de socorro, extraer en condiciones hostiles simuladas y regresar a la base. El récord actual está en 31 minutos, en poder del propio Harrison el año anterior. Rachel recorrió los 20 metros hasta el área de ejercicio en 4 minutos, la mitad del tiempo de aproximación más rápido registrado. El territorio hostil simulado se extendía debajo de ella como un laberinto mortal de cañones y valles diseñado para probar la navegación del piloto y sus habilidades tácticas. Lo que siguió fue una clase magistral de vuelo espacial táctico. Se sumergió en el sistema de cañones a velocidad supersónica usando enmascaramiento de terreno para romper bloqueos de misiles simulados mientras mantenía velocidades que convertían los estrechos pasajes en un borrón. Su trayectoria de vuelo trazó geometrías imposibles a través del aire. Cada maniobra está calculada para minimizar la exposición y maximizar el progreso hacia el objetivo. En el búnker de control, los directores del ejercicio miraban sus pantallas con incredulidad. Los sistemas de defensa automatizados programados para simular las armas tierra-aire del enemigo no pudieron mantener el objetivo en la quimera de Rachel mientras ella bailaba a través de sus parámetros de orientación con precisión sobrenatural. ¿Quién está volando ese pájaro?, preguntó el controlador del ejercicio, un piloto veterano que nunca había visto una maniobra de ese calibre. El comandante Stone, que monitoreaba desde el centro de comando, sintió su carrera pasar ante sus ojos. «Es un técnico de mantenimiento», dijo débilmente. «Ella ni siquiera está calificada para pilotear una nave espacial. La baliza de rescate, cuya localización normalmente requiere entre 15 y 20 minutos, fue encontrada en 3 minutos». El patrón de búsqueda sistemático de Rachel cubrió el máximo terreno con una redundancia mínima, demostrando una conciencia táctica que provenía de la experiencia de combate real, no del entrenamiento de simulación. La extracción simulada bajo fuego llevó tanto al piloto como a la nave espacial a sus límites. Flotando en un cañón tipo caja mientras los sistemas automatizados disparaban rondas simuladas, Rachel hizo microajustes constantes para evitar zonas de impacto predeterminadas. Ella completó la secuencia impecablemente. Sus movimientos anticipaban patrones de objetivos como si los hubiera programado ella misma. El vuelo de regreso demostró pura velocidad. La quimera atravesó el desierto a una velocidad tal que los equipos de mantenimiento tuvieron que revisar sus instrumentos para detectar posibles fallas. 23 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje, 8 minutos más rápido que cualquier tiempo registrado en la historia del ejercicio. Harrison se quedó congelado en la pista, con su visión del mundo destrozada por 23 minutos de innegable excelencia. A su alrededor, 500 personas observaban en absoluto silencio cómo la quimera aterrizaba con la delicadeza de una mariposa que aterriza sobre una flor, exactamente centrada en la plataforma de la que había partido. Cuando los motores se apagaron, Rachel abrió la capota y descendió con la misma tranquila dignidad que había mantenido durante 8 años. El traje de vuelo prestado todavía colgaba mal,
El casco agrietado estaba metido bajo su brazo como si fuera una ocurrencia de último momento. Caminó entre la multitud que se abría paso ante ella, no en dirección a la gloria, sino a su casillero de mantenimiento. El mayor Cross la interceptó a mitad de la pista, con expresión ilegible. «Daniels, eso era imposible. ¿Dónde aprendiste a volar así?» Rachel la miró fijamente a los ojos. «No aprendí nada, mayor. Simplemente seguí el manual de procedimientos», dijo Cross en voz baja. «Llevo 15 años volando y nunca había visto una maniobra como esa. Esos no eran procedimientos del manual de mantenimiento. Esa fue experiencia de combate». Antes de que Rachel pudiera responder, el embajador Krsak se acercó. Su alta figura proyectaba una larga sombra. Sus ojos facetados la estudiaron con una intensidad extraña. «Interesante». El dispositivo traductor reprodujo sus clics y silbidos. «Tu amable habilidad oculta bajo una falsa identidad. Comportamiento desconcertante». Luego ocurrió algo aún más inesperado. Una segunda nave Centura rompió la atmósfera y descendió rápidamente hacia la base. Esto no era parte de la misión diplomática. El comandante Stone ya estaba gritando en su comunicador, exigiendo explicaciones cuando los sistemas de comunicación de la nave transmitieron en todas las frecuencias. «Facilidad humana», llegó la voz traducida. «Hemos detectado una señal, una de nuestras moscas entre vosotros». La nueva nave aterrizó con precisión y de ella emergieron 3 centuranos que vestían lo que claramente era atuendo militar. Su líder, más alto incluso que el embajador Krsak, caminó directamente hacia Rachel. «Tú», tradujo el traductor, «tú vuelas con los patrones del escuadrón perdido». Las tácticas de General Cuisin se creían muertas en las guerras fronterizas. «Es Sach». La multitud se quedó en silencio cuando el centurión metió la mano en un compartimento de su armadura y sacó un pequeño dispositivo. Al activarse, proyectaba una imagen holográfica que provocaba asombro tanto entre humanos como centuranos. Una Rachel Hayes más joven parada junto a un general centurión, ambos con trajes de vuelo frente a lo que claramente era un prototipo temprano de la quimera. «Explíquese», exigió el comandante Stone, encontrando por fin su voz. «Daniels, ¿qué está pasando?» Antes de que Rachel pudiera responder, el sonido de vehículos acercándose llenó el aire. Un convoy de vehículos voladores negros se dirigía a toda velocidad hacia la pista de vuelo, con las luces de emergencia destellando y escoltas de la policía militar despejando el camino. Alguien con mucha autoridad se acercaba, y Rachel sintió un escalofrío de reconocimiento cuando vio la insignia de 3 estrellas en el vehículo líder. El convoy se detuvo en seco y el almirante Thomas Bradford salió del primer vehículo aerodeslizador. Su presencia exigió atención instantánea. Todos se enderezaron, los saludos se hicieron realidad, pero sus ojos grises encontraron solo a una persona entre la multitud. «Capitán», dijo, y su voz se escuchó como un trueno a través de la silenciosa pista. Rachel se detuvo, se giró y, por primera vez en 8 años, realizó un saludo perfecto. «Almirante Bradford, señor». Cruzó la distancia que los separaba con pasos mesurados, cada uno cargado con el peso de una década de culpa. Cuando habló, su voz se escuchó en todos los rincones de la reunión. «Comandante Stone, ¿sabe quién es esta mujer?» La respuesta de Stone fue vacilante e incierta. «Ella es técnica de mantenimiento, almirante. Nivel 2 certificado para el N grados 1». La interrupción de Bradford fue tan aguda como una cuchilla. «Esta es la capitana Rachel Hayes, la única sobreviviente humana de la Operación Escudo Celestial. El piloto que participó en el primer programa conjunto de vuelo Centurión humano. El oficial que salvó por sí solo al centurión general Cruisine y sentó las bases de nuestra alianza actual». La revelación recorrió a la multitud como una fuerza física. Los teléfonos que habían estado grabando la humillación ahora capturaron la transformación. Rachel permaneció firme, su rostro no delataba nada, mientras su mundo se movía bajo sus pies. El almirante Bradford continuó, su voz cada vez más fuerte.
Hace 8 años, fue traicionada por el comandante Vincent Keller, quien vendió información clasificada a los rebeldes fronterizos. 4 pilotos murieron por su traición. La capitana Hayes fue culpada, sometida a un tribunal militar con pruebas falsificadas y despojada de todo lo que había ganado con sangre y dedicación. Las rodillas de Harrison se doblaron, lo que le obligó a apoyarse contra el tren de aterrizaje del Quimera. Cross retrocedió hasta chocar contra la pared del hangar y su rostro palideció. La multitud se quedó congelada, procesando la completa inversión de su visión del mundo. Keller confesó antes de su muerte hace 3 años. Bradford anunció: todos los cargos contra el capitán Hayes fueron inventados. Cada pieza de evidencia fue fabricada. Cada testimonio fue coaccionado o comprado. Ella era inocente de todo excepto de confiar en la persona equivocada. El almirante sacó un cristal de datos de su chaqueta cargada de sellos oficiales. Traigo órdenes federales para la restauración total de su rango, capitán. Promoción a mayor con pago retroactivo. Comando del más nuevo escuadrón Quimera. Tu elección de publicación. El silencio se prolongó, interrumpido únicamente por el sonido distante de los motores de las naves espaciales en patrulla. Todas las miradas estaban fijas en Rachel, esperando su respuesta a este cambio de fortuna que había llegado 8 años demasiado tarde. Pero Rachel había aprendido algo durante su tiempo en las sombras. Algo sobre la diferencia entre la reivindicación y la paz, entre obtener lo que mereces y saber lo que vales. Su respuesta sorprendería a todos, incluida ella misma. El jefe militar Centurión dio un paso adelante. El humano dice la verdad. Fuiste el piloto elegido por Sicine, el primer humano en dominar los patrones de vuelos centuranos. La alianza existe gracias a sus vuelos compartidos. Rachel miró el cristal de datos en la mano extendida del almirante Bradford durante un largo momento, sus ojos verdes reflejando el sol de la tarde. La multitud se acercó más y los dispositivos registraban cada segundo de lo que percibían como un momento crucial. Esta fue la reivindicación que había soñado durante 8 años. Restauración completa, ascenso, mando de escuadrón propio. Cuando finalmente habló, su voz tenía la fuerza tranquila de alguien que había encontrado la paz en los valles más profundos de la derrota. Gracias, almirante, pero ya no lo necesito. La negativa provocó murmullos de sorpresa entre la multitud. Ella dio un paso adelante, quitándose el traje de vuelo prestado y revelando debajo su descolorido mono de mantenimiento. Con cuidadosa precisión, dobló el traje y se lo entregó a Harrison, quien permaneció congelado junto al avión. Quédese con esto, capitán, dijo en voz baja. Lo necesitarás más que yo. El rostro de Harrison estaba blanco como la tiza y su arrogancia anterior se había evaporado por completo. Él tartamudeó algo ininteligible, incapaz de mirarla a los ojos. Rachel se giró para mirar a las cámaras que seguían transmitiendo y habló directamente a la audiencia invisible. La habilidad no se preocupa por la especie, el rango o el estatus social. Tampoco lo es la verdad, sino el carácter. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. El carácter se revela en cómo tratamos a aquellos que creemos que no tienen poder para defenderse. El almirante Bradford lo intentó una vez más. Rachel, por favor. La fuerza de defensa necesita pilotos como tú. El programa Quimera necesita tu experiencia. Hagamos esto bien. Ella sonrió y su expresión transformó sus curtidos rasgos. Ya lo tienes, almirante. Dijiste la verdad. Eso es todo lo que siempre quise. El traductor del embajador Krasak hizo clic rápidamente antes de ponerse en marcha. Desconcertante pero digno. La dirección de Centurion le ofrecería el mando de nuestra academia de vuelo. A ningún ser humano jamás se le ha ofrecido un puesto semejante. Una oferta generosa, embajador, respondió Rachel con genuino respeto. Pero he aprendido que los títulos y los puestos son menos importantes que la integridad con la que servimos. La mayor Cross se abrió paso entre la multitud y su compostura profesional se quebró. Capitán Hayes,
No puede simplemente irse de esto. Has sido reivindicado. Podrías tener cualquier comando que quisieras. Después de lo que te hicieron a ti, lo que me hicieron a mí fue hace 8 años, respondió Rachel con calma. Lo que elijo hacer ahora define quién soy hoy. He aprendido a medir el éxito de otra manera. La multitud se apartó mientras ella caminaba hacia sus aposentos, la dignidad irradiaba en cada paso. Detrás de ella, toda la estructura de poder de la base comenzaba a desmoronarse. El comandante Stone ya estaba en contacto con los funcionarios federales, tratando de explicar cómo un piloto caído en desgracia había estado escondido a plena vista en su base durante 8 años. Harrison se sentó en el polvo al lado de la quimera. Su carrera prácticamente terminó. El video de su humillación ya se estaba volviendo viral en las plataformas de comunicación interestelar. Pero Raquel no sabía nada de esto. Estaba concentrada en el simple acto de empacar sus pocas posesiones, preparándose para cualquier horizonte que la llamara. Mientras doblaba su mono de repuesto, el sargento técnico superior Wilson golpeó la puerta de su contenedor. Su rostro mostraba una mezcla de asombro y pesar. «Capitán», empezó, pero luego se contuvo. «Rachel, lo siento. Si hubieras sabido quién eras, me habrías tratado con respeto cuando pensabas que eras solo una mecánica más», respondió. «Eso dice más sobre tu carácter que cualquier revelación sobre el mío». Wilson la estudió con los ojos astutos de un suboficial de carrera que había visto todo tipo de oficiales que producía el ejército. ¿De verdad vas a alejarte de todo esto? ¿El ascenso, el mando, la oportunidad de limpiar tu nombre oficialmente? Rachel consideró la pregunta mientras colocaba sus pocos libros en un contenedor de carga. «Mi nombre nunca fue realmente manchado, sargento. La gente que importaba, los pilotos que volaron conmigo, los equipos de tierra que confiaron en mí, las familias que sabían la verdad, nunca dudaron de mi integridad. La reivindicación oficial no es más que papeleo». Mientras se preparaba para partir, Rachel hizo un último gesto que se convertiría en leyenda entre los equipos de mantenimiento de la base celestial Alpha. Dejó 3 artículos en el pequeño escritorio. La deslustrada insignia del escuadrón con 4 estrellas, ahora pulida por años de manejo, el holograma de su yo más joven junto al Starfire, ya no oculto por la vergüenza, sino de pie orgulloso en un marco simple, y una nueva carta escrita con letra firme en papel nuevo. Para la próxima mujer que se enfrenta a probabilidades imposibles, decía, tu valor no está determinado por su reconocimiento. Vuela según tu propio rumbo. RH. Afuera, los hijos gemelos subieron más alto, proyectando sombras más cortas sobre la base celestial Alpha. Amanda Rodríguez, una aprendiz de mantenimiento de 23 años que había observado todo desde la entrada del hangar, encontró el coraje para entrar al contenedor abandonado. Sus manos temblaron mientras recogía la insignia, sintiendo su peso, comprendiendo su significado. A través de la ventana, vio cómo el transbordador de Rachel desaparecía en la atmósfera superior, dirigiéndose hacia cualquier horizonte que la llamara a continuación. La transmisión en vivo había terminado, pero su impacto ya se estaba extendiendo. En cuestión de horas, el video tendría millones de vistas en 1000 mundos, provocando conversaciones sobre los prejuicios, la redención y la fuerza silenciosa de alejarse de las batallas ya ganadas. 6 meses después, Rachel se encontraba en la plataforma de observación de una pequeña estación que orbitaba Europa, observando las estrellas elevarse sobre las enormes tormentas de Júpiter. La pequeña academia de vuelo debajo de ella estaba llena de actividades matutinas. Estudiantes pilotos preparándose para lecciones, mecánicos realizando inspecciones previas al vuelo, instructores revisando planes de vuelo con principiantes nerviosos. La IS Cuisine Flight Academy había crecido más allá de sus expectativas más salvajes. Lo que había comenzado como una simple escuela para veteranos se había convertido en algo mucho más grande. Un lugar donde la competencia importaba más que las conexiones, donde la habilidad se valoraba más que la política, donde las personas que habían sido descartadas por otros podían descubrir su verdadero potencial.
El comunicador de Rachel sonó con un mensaje de Amanda Rodríguez, ahora instructora jefe de mantenimiento de la academia. Ceremonia de graduación esta tarde. El texto decía, 23 nuevos pilotos, incluidos 5 centuranos y 7 humanos, a quienes los programas tradicionales les dijeron que no tenían madera de piloto. Deberían estar orgullosos. Rachel sonrió mientras guardaba el dispositivo. El éxito de la academia no se medía en márgenes de beneficio ni en influencia política, sino en la silenciosa satisfacción de ver a la gente superar las expectativas que los demás tenían sobre ellos. Mientras se preparaba para la primera lección de vuelo del día, Rachel reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta allí. 8 años de exilio le habían enseñado que la identidad no podía ser arrebatada por otros, que la competencia hablaba más fuerte que el rango, que la integridad era su propia recompensa. El estudiante piloto que llegó para su lección era un extransportista de carga llamado Carlos Martínez. 3 escuelas de vuelo diferentes le dijeron que carecía de aptitud para el vuelo espacial avanzado. Rachel había revisado personalmente su solicitud, reconociendo algo familiar en su historia: la tranquila determinación de alguien que se negaba a aceptar las limitaciones de los demás. ¿Listo para tu vuelo en solitario, Carlos?, preguntó mientras caminaban hacia la nave espacial de entrenamiento. Su sonrisa era contagiosa. Señora, he estado preparado para esto toda mi vida. Solo me llevó un tiempo encontrar el lugar adecuado para demostrarlo. Mientras subían a la cabina, Rachel sintió la familiaridad que le proporcionaba estar exactamente donde pertenecía. El panel de instrumentos que tenían delante no era la tecnología de vanguardia del Chimera PX-9, pero representaba algo más valioso. Oportunidad sin prejuicios, avance basado en el mérito, respeto ganado a través de la competencia en lugar de las conexiones. Recuerda, le dijo a Carlos mientras repasaba su lista de verificación previa al vuelo. Volar no se trata de impresionar a nadie más. Se trata de comprender que al espacio no le importan tus orígenes, tu especie o tu estatus social. Solo le importa tu habilidad y tu coraje. Los motores rugieron y las manos de Carlos se movieron sobre los controles con creciente confianza. Rachel observó con la satisfacción de una maestra, viendo cómo el potencial se convertía en realidad. Al recordar su primer vuelo en solitario décadas antes, cuando la nave espacial despegaba de la plataforma de aterrizaje y ascendía hacia el infinito campo de estrellas, Rachel comprendió que había encontrado algo más valioso que la reivindicación o la venganza. Había encontrado el propósito, la paz y la libertad que proviene de definir el éxito en tus propios términos. El fantasma del uniforme de mantenimiento había desaparecido para siempre, reemplazado por alguien que había aprendido que el verdadero vuelo significaba más que simplemente despegar del suelo. Significaba elevarse por encima de las limitaciones que otros trataban de imponer, navegar por las estrellas de la propia integridad y aterrizar seguro en el conocimiento de que la competencia, el coraje y el carácter eran las únicas clasificaciones que realmente importaban. Debajo de ellos, las tormentas de Júpiter se extendían hacia horizontes lejanos, hermosos y desafiantes y llenos de infinitas posibilidades. Rachel le había enseñado a Carlos a volar, pero al hacerlo, se recordó la lección más importante de todas. A veces la mayor victoria no está en conquistar a tus enemigos, sino en negarte a convertirte en ellos. Las estrellas, como siempre, estaban esperando a aquellos lo suficientemente valientes para reclamarlas.